La aplicación de la función creciente o decreciente. Imagínense que se desea diseñar un cohete que será lanzado en el año 2030 hacia el espacio para buscar la probabilidad de vida en otras galaxias. Previo a la fabricación del cohete, es necesario que se consideren ciertas situaciones adversas que se podrían presentar. Entre ellos, ingenieros en aeronáutica han manifestado la preocupación de que a niveles altos de presión atmosférica el cohete pudiera explotar. De acuerdo a esas pruebas realizadas, se tienen datos presentados en una gráfica. Imaginen que esta es la gráfica. En esta gráfica, X representa la probabilidad de explosión por el desprendimiento de gas y está dado en unidades de toneladas por metro cúbico. Y Y representa la presión atmosférica en pascales. Y cada función de las líneas que ustedes ven en esta gráfica representa una prueba de las que han realizado. Entonces los ingenieros propusieron incluir un catalizador en el cohete para que se controle la emisión de gases. Ustedes tienen un catalizador, es aquel aditamento que se le puede incluir a un equipo en el que te permite hacer más rápida una reacción, en este caso de combustión. Entonces, con esto, ellos disminuyen la probabilidad de explosión. Sin embargo, que ese catalizador esté funcionando todo el tiempo resulta incosteable y también resulta dañino para el vehículo. Por lo tanto, bueno, aquí tendríamos que pensar qué recomiendas a los ingenieros que hagan. Y una vez que concluimos eso es, bueno, pues que en algunos puntos se pueda prender el catalizador y en otros se pueda apagar para que se mantenga como la función que buscamos que haga el catalizador, pero no sea tan costoso ni dañe el equipo porque pues se va a activar y desactivar solo cuando sea necesario. Entonces para eso pues nos piden que nosotros pudiéramos proporcionar en qué puntos debe activarse y en qué puntos no. Y para eso tenemos que saber, bueno, pues en qué puntos debe activarse, pues cuando la probabilidad de la explosión esté muy alta, pero esto depende de la presión atmosférica. Entonces, ¿en qué punto se va a activar? Pues cuando la presión atmosférica sea alta, porque en ese es el momento en el que puede haber una alta probabilidad de explosión. Y cuando va a estar sin funcionar, pues va a estar sin funcionar cuando haya menor probabilidad de explosión o cuando esta probabilidad esté bajando. Entonces aquí es donde encontramos el sentido de una función creciente y decreciente. Cuando la función vaya creciendo, que nos está hablando de que hay una cantidad probable o más probable de explosión, nosotros tendríamos que decir que se prenda el catalizador. Y cuando la función vaya decreciendo, que es cuando entonces tenemos una probabilidad más baja o va disminuyendo la probabilidad, estamos hablando de una función decreciente y es cuando buscaremos que el catalizador se apague. Matemáticamente esos puntos en donde nosotros tenemos que registrar como la parte que va a prender o apagar, justo en ese punto, en matemáticas le conocemos como puntos críticos. Entonces, ¿cómo determinamos si la función es creciente o decreciente? Pues tenemos que recordar el concepto de derivada. ¿Te acuerdas que uno de los conceptos que hemos visto hasta este parcial es que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto? ¿Pero qué es la pendiente? Pues la pendiente era la inclinación de la recta en ese punto en el que has especificado. Entonces, cuando nosotros tenemos una recta pendiente positiva, significa que nuestra pendiente va creciendo y entonces nuestra derivada nos estaría dando valores positivos. Cuando nosotros tenemos una pendiente de una recta negativa, entonces la función va decreciendo y nuestra derivada es negativa. Mira, observa las imágenes que te pongo y entonces si tú vas creciendo, como estos monitos caminan de manera creciente, entonces tenemos pendientes positivas y si tú vas decreciendo, entonces tenemos pendientes negativas. Cuando nosotros tenemos una pendiente 0 es que no hay inclinación en la recta y también a este punto en el que la pendiente es 0 y que justo no tiene una inclinación es el que determinamos como punto crítico. Entonces, ¿cómo determinar si una función es creciente o decreciente? Pues es con el criterio de la primer derivada en función de su concepto.
Si la pendiente es positiva, la función es creciente, entonces hablaríamos de que la primera derivada sería mayor a 0 para una función creciente. Si la pendiente es negativa, la función es decreciente y entonces diríamos que la primera derivada menor a 0 representa una función decreciente. Si la pendiente es 0, pues entonces la primera derivada es igual a 0 y ahí tenemos un punto crítico. El problema de aprendizaje propuesto es que ayudemos a los ingenieros a indicar en qué intervalos debe estar activo el catalizador y en cuáles no, si la relación explosividad-presión está dada por esta función. Por lo tanto, pues lo primero que tenemos que hacer es derivar las funciones. Una vez derivada esta función nos queda como 3x cuadrada menos 12x más 3. Lo segundo es encontrar los puntos críticos y aquí te pongo otra vez el concepto. El concepto de punto crítico matemáticamente será que la primera derivada sea igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues igualar esta primera derivada a 0. Y ahí despejar en cuál punto esta primera derivada es 0. Como tienes una función cuadrática dada por el grado de la derivada, entonces tú puedes aplicar cualquier método para despejar x. En este caso yo utilicé la ecuación general o la fórmula chicharronera que ustedes conocen y obtuve que x1 será igual a 0.27 y x2 será igual a 3.73. Pues estos dos valores de x van a representar mis puntos críticos. Los vamos a ubicar en una recta, considerando siempre que las rectas se grafican de menos infinito hasta infinito. Y ojo, es una recta horizontal porque estamos obteniendo puntos en x, es decir, los puntos críticos que obtenemos aquí son en x, nada más. Entonces ubicamos estos dos de acuerdo al orden. Está primero o más cerca de menos infinito 0.27 y más alejado 3.73. Una vez ubicados los puntos críticos, tenemos que encontrar dónde la función crece, es decir, dónde la derivada es mayor a 0 y dónde la función decrece, es decir, dónde la derivada es menor a 0. Por lo tanto, nosotros vamos a definir los intervalos. Nuestro primer intervalo será desde menos infinito hasta 0.27. Nuestro segundo intervalo será de 0.27 a 3.73. Y nuestro tercer intervalo será de 3.73 hasta infinito. Vamos a elegir cualquier valor que esté en esos intervalos. Entre menos infinito y 0.27 yo he elegido el 0. Tú podrías elegir menos 5, menos 8.853. Es independiente el valor que quieras. La función se comportará así porque antes de esto no había puntos críticos. Entonces lo que nos va a determinar solo son los puntos críticos. Si pues quieres tomar menos 8.000, tómalo. Nada más verifica que el valor que tú tomes esté en este intervalo que hemos posicionado, ¿sí? No puedes pasarte de los puntos críticos. Luego, para mi segundo intervalo, entre 0.27 y 3.73, ¿qué valor puedes tomar? Piensa, puedes tomar 1, 2, 3, 4 ya no, ¿verdad? Porque lo tienes después de 3.73, 1.5, 1.01, 2.823, el que tú quieras es independiente. Entonces yo voy a tomar 2. En mi tercer intervalo, que está entre 3.73 e infinito, yo voy a considerar otro valor. ¿Cuál? Igual, indefinido, el que quieras. Puede ser 1000. Puede ser 827.432.000, lo que tú quieras. Yo en este caso voy a tomar 4, ¿sale? Y como lo que nosotros queremos determinar es cuándo crece o cuándo decrece, pues nosotros vamos a tener que usar la primera derivada evaluada en esos puntos para saber cuándo es mayor a 0 y cuándo es menor a 0. En tal sentido, la primera derivada es esta y evaluamos la primera derivada en primera derivada de 0 y obtenemos el valor de 3. La primera derivada ahora con 2, que es este punto crítico que elegí en este intervalo, y obtengo menos 9. La primera derivada ahora con el valor de 4 en este intervalo y obtengo más 3. Independientemente del valor que tú hayas elegido en cada intervalo de estos, tendría que darte
así, positivo, negativo y positivo. Si quieres, haz la prueba con otros valores que se encuentren en esos intervalos, pero diferentes a los que yo te estoy mostrando, y comprobarás que siempre te va a obtener esta manera. Tenemos ya la derivada. Nosotros vamos a decir, es positivo en el primer intervalo, debido a que nos dio más 3, o si tú escogiste otro valor, te dio, no sé, cualquier valor numérico, pero positivo en el segundo intervalo. Entonces la función será creciente. ¿Por qué? Pues porque es mayor que 0. Entonces, como la derivada es mayor que 0, la función va creciendo y lo representamos con una línea así, como la imagen que te mostré de los monitos que caminaban. Luego, cuando yo evalué en 2, que estamos hablando de este intervalo, yo obtuve el valor de menos 9. Si tú quieres evaluar en otro valor que esté dentro de ese intervalo, comprobarás que se obtiene un valor negativo, aunque el numérico sea diferente. Entonces, por lo tanto, ahí mi función es negativa o es mi primer derivada decreciente. ¿Sale? En mi tercer intervalo, cuando yo evalué en 4, obtuve un valor positivo y entonces tengo que ahí comienza a ser creciente. Por tanto, para yo expresar la respuesta, yo diría, deberá estar activo el catalizador cuando la función sea creciente. ¿Qué significa? En los intervalos de menos infinito hasta 0.27 y también, porque aquí tengo creciente, en los intervalos de 3.73 hasta infinito. Y el catalizador deberá estar inactivo cuando la función sea decreciente, es decir, cuando esté en este intervalo que está dado por 0.27 a 3.73. Si te fijas, en todos los casos utilizo paréntesis porque yo no quiero que toque los puntos críticos. Yo quiero que ahí entonces se encienda o se apague, pero no me interesa que toque esos puntos críticos. Estos son los aprendizajes adquiridos. Te recuerdo que si en algún momento necesitas repasar este video o ver bibliografía adicional, pues es muy recomendable que lo hagas. Esto para fomentar tu mayor aprendizaje.